Unidos por Antioquia, el programa radial de la Gobernación de Antioquia, para que conozcas lo que hacemos desde el gobierno regional para seguir avanzando por nuestra gente. La historia de la esclavitud en el mundo antiguo está estrechamente vinculada a la guerra. A menudo, los prisioneros de guerra eran reducidos a la esclavitud por los vencedores y obligados a trabajar en tareas militares o civiles como mano de obra para trabajos de construcción, ingeniería o agricultura. También era común su utilización para el servicio doméstico. Muchos hogares de la antigüedad, sobre todo de las clases altas, requerían el trabajo de uno o más esclavos como mano de obra habitual. Independientemente de los testimonios y documentos escritos, también se encuentran pruebas de esclavitud como mano de obra y como ayuda doméstica entre los pueblos que no poseían escritura, como los nómadas de Arabia, los pueblos nativos de América, los cazadores y recolectores de África, Nueva Guinea y Nueva Zelanda, y entre los europeos del norte como los vikingos. Daniel Ramírez Mejía, miembro de la Academia Antioqueña de Historia, nos profundiza sobre lo que fue la esclavitud como fenómeno mundial. Sin duda, la esclavitud marcó la vida e historia de muchas personas y territorios. Debemos entender la esclavitud como una forma involuntaria de servidumbre, donde se aprovecha la fuerza de trabajo del otro. También es importante entender que no es un fenómeno local o nacional. Entre poblaciones indígenas había esclavitud, en poblaciones europeas había esclavitud, incluso entre las poblaciones africanas habían formas de esclavitud entre tribus. En el caso de Antioquia, la figura de esclavitud tiene un primer momento con las poblaciones indígenas que eran usadas en las encomiendas. Después llega un segundo momento donde a esta fuerza de trabajo se suman las poblaciones africanas. Debemos entender que estos africanos llegaban a Antioquia desde Ghana, Guinea, Benín y Nigeria, enviados en lo que se denominaban los buques negreros, que llegaban por la ruta de Indias, por lo general desde España. Esta fuerza de trabajo fue utilizada en la minería, en el transporte de carga y la agricultura. Y también es bueno que tengamos en cuenta que hay un hito de la libertad que empieza a correr. Este tema de la abolición de la esclavitud empieza en Dinamarca alrededor de 1792 y vemos como en Antioquia rápidamente en 1814 empieza a darse este fenómeno de la libertad de vientres, que hace referencia a que las esclavas que tuviesen hijos, sus hijos serían libres. En el territorio de Colombia, la libertad de vientre se promulgó inicialmente en el Estado Libre de Antioquia, mediante proyecto presentado por los diputados Antonio Arboleda y Arrachea, José Miguel de la Calle, José Félix de Restrepo, Pedro Arrubla y José Antonio Benítez en 1814, y aprobado en ese mismo año con el nombre de Libertad de Partos. Pero no sería sino hasta el 30 de agosto de 1821 en que la Constitución de Cúcuta lograría establecer la libertad de los nacidos de padres esclavos cuando alcanzaran los 18 años, para lo que preveían un impuesto sobre las herencias que se aplicaría al proporcionarles medios de subsistencia. El texto estuvo en vigor en todo el territorio de la Gran Colombia hasta la llegada de las tropas españolas durante la Reconquista. Entendemos entonces que este proceso de libertad es un proceso legal que se dio en Antioquia y que contó con la participación de Juan del Corral. Y por ese entonces comienzan a circular unas cartas de libertad. Es ahí cuando debemos entender la importancia de la libertad y también pensar esos cambios económicos que se dieron a partir de esto. Finalmente podemos cerrar este contexto y pensar que en Colombia el 21 de mayo de 1851 es abolida la esclavitud. Entonces entendemos cómo esto se extiende a todos los territorios y cómo esto es un legado que se conserva hasta nuestros días. Aún así, en muchos lugares los amos se rehusaron a dejar ir a los esclavos de manera pacífica, lo que desencadenó la Guerra Civil en 1851, en la que estalló la insurrección en el Cauca y Pasto, encabezada por los líderes conservadores Manuel Ibáñez y Julio Arboleda, con el apoyo del gobierno ecuatoriano de tendencia conservadora. En Antioquia, la rebelión estalló a manos de conservadores liderados por Eusebio Borrero. La guerra terminaría 4 meses después con la victoria liberal y la liberación definitiva de los esclavos. Informó para Unidos por Antioquia Claudia Andrea Arbeláez.